Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo algo especial, 3 relatos de terror apocalíptico que los sumergirán en un mundo de oscuridad, donde la esperanza es solo un eco lejano y la realidad se desmorona ante sus propios ojos. Prepárense para experimentar la angustia, el miedo, y ese escalofrío que recorre la espalda cuando sientes que algo está observándote, pero no puedes verlo. Sin más preámbulos, adentrémonos en estas historias que pondrán a prueba su valor y los harán dudar de lo que es real y lo que no lo es. La radio crepitaba con un sonido errático mientras Tom intentaba encontrar alguna señal, cualquier señal de vida. Llevaba semanas solo, refugiado en el sótano de su casa, con las ventanas selladas y las puertas atrancadas. Afuera, el mundo había cambiado de manera irrevocable. La enfermedad que había arrasado la tierra no solo arrebataba la vida, sino que traía algo peor. Cuando la noche caía, los que habían caído no se quedaban quietos en sus tumbas. Cada noche, Tom escuchaba el mismo sonido, un susurro bajo, ininteligible, que venía de todas partes y de ninguna. Había intentado ignorarlo al principio, convencido de que era solo su mente jugándole una mala pasada, pero la realidad se volvió imposible de negar cuando vio a su vecino, caído hacía una semana, caminando por la calle, su boca moviéndose en ese mismo susurro inquietante. Esa noche, sin embargo, algo fue diferente. El susurro se hizo más fuerte, más claro, como si estuviera dirigido específicamente a él. Se acurrucó en un rincón, tratando de bloquear el sonido con las manos sobre los oídos, pero no servía de nada. Y entonces, lo escuchó, una voz que conocía demasiado bien. «Papá». El corazón de Tom se detuvo. No podía ser. No ella. Lentamente, se levantó y caminó hacia la puerta, abriéndola solo lo suficiente para ver. Ahí estaba, en medio de la calle, su hija, que había enterrado hace 3 semanas. Su pequeña, con el mismo vestido rosa que le había puesto para el entierro, lo miraba con esos ojos vacíos, pero llenos de una tristeza insondable. «Papá, ven conmigo». Tom sintió las lágrimas quemar en sus mejillas. Su mente gritaba que no debía, que esa cosa no era su hija, pero su corazón le rogaba que corriera hacia ella. Finalmente, se rindió. Salió del refugio y caminó hacia su hija. Cuando estuvo a punto de tocarla, ella se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia el bosque. Tom la siguió, ignorando las figuras que se levantaban a su paso, todos susurrando en ese mismo tono perturbador. Se adentraron en la oscuridad del bosque, donde la luna apenas lograba penetrar. Finalmente, ella se detuvo frente a un árbol antiguo y retorcido. Fue entonces cuando Tom lo vio, un círculo tallado en el tronco, con símbolos que no entendía, pero que reconocía como antiguos, poderosos. Su hija se volvió hacia él, su rostro ahora una máscara de horror. «Ayúdame, papá, no quiero estar aquí, no quiero estar con ellos». Antes de que pudiera hacer algo, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse. Los otros, aquellos que había ignorado, se acercaron. Tom intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Las manos frías lo agarraron, arrastrándolo hacia el círculo. Y en su último aliento, comprendió la verdad. Aquellos susurros no solo eran un lamento, estaban siendo convocados, llamados por algo oscuro y antiguo. Y ahora él también sería parte de eso, atrapado en un susurro eterno. El viento frío cortaba su rostro mientras avanzaba entre los restos de lo que alguna vez fue una ciudad. Cada paso resonaba en el silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. John sentía que la oscuridad a su alrededor no era normal, no era la simple ausencia de luz. Esta oscuridad parecía viva, densa, como si pudiera sentirla apretando su pecho, envolviendo sus pensamientos en un velo opresivo. La ciudad se desmoronaba a su paso, sus estructuras retorcidas como si algo las hubiera corroído desde dentro. Sabía que no estaba solo. Podía sentirlos, los otros. No podía verlos, pero susurraban en la penumbra, sus voces frías y lejanas. Eran sombras, figuras que se deslizaban entre los edificios destruidos, demasiado rápidas para ser atrapadas por su mirada. Habían sido humanos alguna vez, como él, pero ahora solo eran espectros, condenados a vagar por la eternidad en un mundo que ya no les pertenecía. John había oído historias sobre lo que ocurría en las zonas oscuras. Decían que la sombra consumía a las personas, no solo sus cuerpos, sino también sus esencias. Pero lo que nunca le dijeron fue que esta oscuridad tenía una conciencia,
que estaba buscando algo, o a alguien. Cuando su linterna se apagó de golpe, el pánico lo invadió. No era la batería, lo sabía porque la había revisado antes de salir. Era la sombra, la que estaba jugando con él. Avanzó a tientas, su respiración se volvía cada vez más errática. Escuchó un murmullo detrás de él, un sonido que erizó cada vello de su cuerpo. Se giró, pero no había nada, solo la negrura absoluta. Pero entonces lo vio, una figura que emergía lentamente del abismo. Era uno de ellos. Su rostro, una máscara de dolor, se distorsionaba mientras se acercaba. Sus ojos vacíos pero llenos de una desesperación infinita. «Ayúdame», susurró la figura, pero John sabía que no podía ayudarla. No cuando él mismo estaba al borde de la locura. De repente, comprendió la verdad. La sombra no era simplemente un fenómeno, era un juicio. Un juicio sobre la humanidad, una sentencia a la que todos estaban condenados. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. La oscuridad lo atrapó, y entonces lo supo, había llegado su turno de ser consumido. Lo último que sintió fue un frío insoportable mientras la sombra lo arrastraba hacia el olvido. Susurros llenos de sufrimiento llenando sus oídos hasta que todo lo que conocía desapareció. El zumbido era constante, incesante, como si una gigantesca maquinaria invisible se moviera justo fuera de su percepción. Karen se frotó los ojos cansados mientras miraba por la ventana de su apartamento, tratando de no enfocarse en lo que flotaba en el cielo. Pero era imposible. Nadie podía ignorarlo. El ojo estaba ahí, siempre mirando, siempre observando. Había aparecido sin advertencia, sin explicación, un día cualquiera, llenando el cielo con su presencia ominosa. Al principio, la gente lo observaba con fascinación, pero esa curiosidad pronto se transformó en pánico. El ojo no hacía nada, no se movía, no hablaba, pero su mera existencia era un recordatorio constante de que la humanidad ya no estaba sola, que algo más, algo mucho más poderoso, los vigilaba. Las cosas comenzaron a cambiar rápidamente después de su aparición. Las personas se volvían irracionales, susurraban cosas incoherentes, o simplemente desaparecían sin dejar rastro. Karen había visto cómo su ciudad, una vez bulliciosa, se vaciaba lentamente, dejando solo a aquellos que, como ella, eran demasiado tercos o asustados para irse. Sabía que el ojo era responsable, aunque no entendía cómo. Una noche, el zumbido se hizo más fuerte, resonando en su cabeza hasta que tuvo que salir a la calle buscando alivio. La ciudad estaba en ruinas, las luces parpadeaban erráticamente, y el aire estaba cargado con una electricidad extraña. Y entonces, lo vio, el ojo, brillando con una intensidad que nunca había mostrado antes, como si finalmente hubiera despertado por completo. La gente comenzó a salir de sus casas, todos mirando hacia arriba, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y devoción. Karen no pudo evitar sentir que estaban a punto de presenciar algo monumental, algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El ojo se centró en un solo punto, y de repente, una luz cegadora llenó el cielo. Cuando la luz se desvaneció, Karen vio que todos a su alrededor estaban inmóviles, sus ojos blancos como perlas, sus bocas abiertas en un grito mudo. El ojo había tomado algo de ellos, algo esencial, y ahora eran poco más que cáscaras vacías. Desesperada, comenzó a correr, pero no importaba a dónde fuera, siempre podía sentir la mirada del ojo sobre ella. Finalmente, se dio cuenta de la verdad. El ojo no solo estaba observando, estaba seleccionando, eligiendo a aquellos que no podían resistir su influencia. Y lo peor de todo es que ahora podía sentir algo dentro de ella, algo que crecía y se expandía, una parte del ojo que había quedado atrapada en su mente. La comprensión la golpeó como un puño, estaba perdiendo la batalla. Pronto, también sería otra cáscara vacía, una más entre las ruinas de la humanidad. Y así terminamos estos relatos que nos han llevado al límite de lo desconocido, donde la línea entre la cordura y la locura es tan fina como un susurro en la oscuridad. Espero que hayan disfrutado de este viaje por lo apocalíptico, donde el terror no es solo lo que acecha en las sombras, sino también lo que se esconde en lo más profundo de nuestra mente. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse para más contenido escalofriante, y dejarme en los comentarios cuál de las historias les puso más los pelos de punta. Cuídense, y recuerden, nunca estamos realmente solos en la oscuridad.